Buenas tardes, les doy la bienvenida. Mi nombre es Jessica Lucero y soy quien va a moderar este conversatorio que nos reúne a todas, a todos, a todes acá en este encuentro sincrónico mediante Zoom. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Investigaciones y el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Este encuentro se trata de un conversatorio entre los servicios locales, zonales y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y se propone reflexionar acerca de las incumbencias institucionales en el marco del abordaje integral de las en las niñeces. Para ello contamos con la presencia de 4 expositoras. En un principio voy a presentar a la doctora Karina Cabrera. Ella es abogada, profesora y técnica en minoría y familia, responsable a cargo del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la facultad, es también docente de la Casa de Estudios y es asesora del Honorable Consejo Deliberante de Almirante Brown y de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. También contamos con la presencia de la licenciada Ana Olivera, que es miembro del equipo profesional de abordaje territorial de la CENAF y docente de la Universidad Nacional de Lanús. Contamos también con la técnica en minoría y familia, María Eva Verón, que es miembro del equipo profesional interdisciplinario del Servicio Zonal de Lomas de Zamora. Y por último, con la técnica en minoría y familia, Gladys Gómez, que es miembro del equipo interdisciplinario del Servicio Local de Ministro Rivadavia y docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Les agradezco a las chicas, les agradezco a todas, a todos y a todos ustedes por este encuentro de hoy. Y vamos a comenzar primero con una aclaración en cuanto a la dinámica de este conversatorio. Lo vamos a dividir en 2 bloques. En un primer bloque serán las expositoras quienes propondrán su temática y abordarán el eje por el cual cada una se dividió. Y un segundo eje u otra dinámica en la que vamos a habilitar un espacio para que ustedes puedan hacer consultas, puedan establecer intercambios con las expositoras. Por eso les pedimos que durante las exposiciones de cada una de ellas mantengan sus micrófonos en silencio, pueden hacer intercambios mediante el chat, pueden escribir alguna consulta si quieren mediante el chat, o pueden esperar a que ellas 4 terminen con sus exposiciones y ahí habilitamos un pequeño espacio de intercambio para que ustedes puedan reflexionar directamente con ellas. En un principio vamos a comenzar con la doctora Karina Cabrera, docente y compañera de la casa, quien disertará sobre el marco legal de los institutos de protección integral. Cari. Me dicen si no. Muchas gracias, Jessy, por la presentación. Ahora recién se te escucha, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias, Jessy, por la presentación. Quiero agradecer especialmente a nuestro decano, el licenciado Naom, y a la licenciada Suji, que hacen secretaria de investigación, de donde depende el observatorio, que hacen que hoy podamos llevar adelante esta charla, que veo que faltamente, o sea, hubo gran asiduidad en la gente que se inscribió. Les agradecemos por estar acá, por usar este medio. Y bueno, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es un recorrido acerca de los dispositivos para el abordaje de la protección integral de los niños. Sé que hay gente no solamente de esta casa, así que vamos a empezar por un recorrido histórico. Supongo que la mayoría es del área social, pero para los que no lo sean, vamos a hacer un breve recorrido legal acerca del concepto de niño a lo largo de nuestra historia. Si nosotros pensamos al niño, hasta hace muy poquito tiempo, el niño era pensado como una cosa, como un objeto. Era cosificado. Entonces, esto llevaba a que sea vendido, sea víctima de trata, sea utilizado como trabajo, sea mercantilizado y no tuviese valor. No hay que ir muy atrás para pensar al niño como objeto. De hecho, la palabra infantería, que todavía se sigue utilizando,
Es la palabra, significa enfant, por infancia, ¿no? Los sin palabra. Enfant es un vocablo francés que significa los no hablantes. Y la infantería es el primer cuerpo de batalla, el que no importa si se pierde, porque es una cosa, porque no es un soldado calificado. Y así se denominó durante mucho tiempo a los prepúberes. Si hacemos el recorrido en la Revolución Industrial, podemos remitirnos a una palabra, la palabra proletariado. La palabra proletariado que da cuenta de la prole, y una familia para poder subsistir necesitaba de tener muchos hijos para poder acceder a diferentes trabajos que le den sustento en el marco de una revolución industrial incipiente y con muy poco respeto por algún derecho del trabajador. Es así que los niños se veían obligados a ir por las minas, en esos canales chiquititos para sacar carbón, por supuesto muchos morían, o debajo de los telares, a donde sus pulmones se llevaban de esa fibra de algodón para poder hacer tela. Esto fue así, y por mucho tiempo. Hasta que en el año 1924, el mundo occidental, recién conocido, el mundo occidental, porque habría que hacer un paralelo entre los derechos de las niñeces de Oriente y de Occidente, y los diferentes sentidos socioculturales que embisten a esta palabra. En el año 1924 resulta la primera convención, que es la Convención de Ginebra, donde por primera vez se habla de infancias, ¿no? Y se vuelve con este vocablo de los sin palabra. Y esta infancia ya no es objeto, sino que empieza a ser revestido de algún tipo de derechos. Por ejemplo, el derecho a la mercantilización y a la trata, y a tratar de reglamentar el trabajo que no tenía en jornales ni horarios, ni tiempos, ni modos. En el año 1948 llega para las Naciones Unidas, organismo internacional que vela por los derechos, la Declaración Internacional de los Derechos Universal, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es un hito fundamental, porque por mucho tiempo estos derechos fueron silenciados y no estaban reglamentados, y había diferentes cuerpos que investigan a los derechos humanos en diferentes plexos o marcos normativos de diferentes lugares o países. Por favor, si no se escucha bien, háganmelo saber, ¿sí? En el año 1948, en esa Declaración Universal de los Derechos, el niño tenía un apartado donde solamente era enunciado como infancia. Recién, y luego de 10 años más, se hace un protocolo donde se enumeran solamente 10 derechos para ese niño. Finalmente, en el año 1989, en un marco de más de 150 países firmantes, se consigue la primera Convención Internacional de Derechos del Niño, donde se enumeran 50 derechos fundamentales y donde el niño deja el paradigma de ser objeto, de ser tratado como cosa, de ser cosificado, de ser mercantilizado, para ser sujeto. Y no cualquier tipo de sujeto, sino sujeto a una protección integral. ¿Una protección integral por quién? Y bueno, por los estados firmantes que resultaron paulatinamente la mayor parte de los países, siendo que algunos participaron en la convención como Estados Unidos, que después no lo firmó. Nosotros, salvo un artículo, firmamos toda la convención, 2 artículos que hicimos reserva. El de precisamente la adopción, y otro que después explicaremos a continuidad. Y en el año 1989, en el año 1990, se firma y se ratifica con una ley nacional que se va a adherir a los principios regentes de la Convención Internacional de Derechos del Niño. El niño entonces pasa de un paradigma donde era un objeto y era una cosa a ser un sujeto de derecho pleno. Y también un sujeto de protección integral. ¿Esto qué significa? Que en todas las dimensiones constitutivas de esas niñeces, o de esa infancia, como lo trata la Convención, tiene que ser revestido. Y que el Estado tiene que ser el titular de las políticas, los programas y las acciones en diferentes sistemas que sean garantes de la protección integral de estas niñeces. Esto se refrenda en una ley, y recién en el año 1994, en nuestro país, sé que hay gente de otros países, pero en nuestro país, con lo que fue una gran reforma constitucional, que fue la reforma de 1994,
después de un pacto político muy fuerte para los que son de acá, que es el Pacto de Olivos, se considera que en el artículo 75 y en el inciso 22 se tomen un montón de tratados y se le dé jerarquía superior a nuestra Constitución Nacional. ¿Esto qué significa? Que toda nuestra Constitución, todas las leyes, todas las normas, todos los decretos y todas las ordenanzas que rigen la vida de nuestro Estado deben y tienen que adherirse a los principios que versan en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es así como en nuestro país surge la Ley Nacional 26.061, a donde en el primer artículo dice que va a adherir a los principios de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y en su segundo articulado y demás, empieza a dar pie a todo el sistema de protección y de promoción, de las cuales las otras disertantes, que son colegas mías que trabajan en estos sistemas, van a dar cuenta de cómo son ese rol. Se habla de un concepto muy importante, que es esta responsabilidad compartida, y es un concepto novedoso para el derecho, que es la corresponsabilidad. ¿Esto qué significa? Que si bien el Estado y los gobiernos son absolutamente responsables y lo tienen que hacer, y están obligados a hacerlo en el marco de los programas, en el marco de los proyectos y de las acciones, y de crear institutos como los que vamos a estar hoy disertando y charlando, la corresponsabilidad nos compete a todos, a todes. A todas las personas que transitamos en nuestra vida debemos ser garantes de aquellos, obviamente con diferentes grados de responsabilidad, de que los derechos integrales que revistan al niño sean cumplidos. Y también con un concepto novedoso. Los derechos que se van a tomar las leyes, tanto la nacional, que es la 26.021, como la provincial, que es la 13.298, son enunciativos. ¿Esto qué significa? Que no van a terminar en lo que el texto de la ley dice, sino que van a tener un recorrido pudiéndose ampliar, como también se pueden ampliar los sistemas protectivos. ¿Por qué? Porque evidentemente el universo de lo cambiante y de una población que es altamente vulnerable, como los niños, y que fue durante tanto tiempo históricamente invisibilizada, a veces nos resulta muy difícil ponernos en la cabeza y empezar a pensar como niños. Tal es así que mi área, que la primera área y la madre, que es la minoridad y familia, el trabajo social, y en esta segunda área con la que trabajo, que es el área del derecho a lo jurídico, recién en este comité que evalúa cómo se lleva adelante los sistemas protectivos, la última resolución, el último informe, que es del 2018, recién ahí hay una reglamentación de cómo el niño debe ser oído y su palabra debe ser tenida en cuenta en los procesos litigiosos, que sean contra él porque está en transgresión de alguna ley penal, o para proteger sus derechos porque sus derechos han sido altamente vulnerados. Esto no existía. No existía. Se tuvo que modificar todo un aparato bastante arcaico y difícil de llevar, que es la justicia, a veces que corre por detrás de las necesidades y las demandas sociales, y también se tuvieron que crear institutos descentralizados para poder sostener el espíritu de la ley, que es la historicidad de ese niño. Para esto, y en este sentido, se crean los servicios y los sistemas locales y zonales, porque antes, cuando el niño era un objeto, cuando el niño tenía alguna causa asistencial en esa época, o sea, de vulneración alta de los derechos, que hacía que ese niño deje de estar en su casa con su familia, se lo podía trasladar, si vivía en Gran Buenos Aires, a Mar del Plata, y estaba bajo la tutoría de un juez, que quizás, y en ese momento todavía no estaba la reforma constitucional, recién lo oía a los 18 años cuando lo iba a externalizar. Y ese niño y esas niñeces quedaban por fuera y por lejos de toda su familia, de lo que fue su cotidianidad, de lo que fue su historicidad, de lo que constituyó su historia de vida. Hoy ya no debe ser así. La última medida que saca un niño de su seno familiar es una medida que está altamente resguardada y es la medida de abrigo, que es una medida cautelar de guarda extrema.
Y existen un montón de institutos que son protectores de los derechos de este niño y protocolos que hacen que estas medidas de guarda, que son de carácter excepcional, por lo cual tienen un tiempo de duración y están enmarcados en protocolos donde se le da curso a la defensa para ver que se esté haciendo bien, llevando bien su expediente, donde el niño es oído, donde no solamente es oído por el equipo interdisciplinario del equipo local, que ahora va a hablar Gladys, que no solamente es oído por el equipo zonal, que va a hablar Eva, donde interviene como órgano rector la CENAF, que va a hablar Ana, sino que también tiene que ser oído por la justicia, con figuras nuevas, por ejemplo con el abogado del niño, con la posibilidad del ejercicio de una defensa, con un instituto que se está llevando y está trabajando muy bien, que es la Cámara Gesell, donde se escucha al niño y donde se le habla en lenguaje coloquial, o sea, en un lenguaje llano, a ese niño para que dé cuenta y para que entienda cuáles son los derechos que tiene, cuáles son los derechos que lo embisten. Ayer hubo una reunión muy importante acerca del lenguaje en la justicia, del lenguaje de los niños, y hay un caso muy emblemático que es el caso Lucía, que bueno, la mamá tenía un papá de origen y otro, tenía dos padres que habían sido padres de crianza. Y Lucila reclamaba por su derecho a seguir siendo hija de esos dos papás. Y un concepto tan complejo como es compartir la responsabilidad parental fue respondido por la jueza en lenguaje coloquial, diciendo claramente, Lucila, vos tenés el derecho a ser escuchada o ser oída, y si para vos ellos son tus papás tienen que seguir siendo, y regló un orden extraordinario de visitas y de comunicación para esa niña. Esto no era así. Y a mí, como a la mayoría de ustedes, si trabajaron en el área social, nos tocó otra realidad, donde luchábamos porque a veces el juez, que era el tutor de ese niño, por eso el paradigma anterior se denominaba paradigma tutorial, escuche a esa niñez que a veces bregaba por volver a su casa, y que no se busque el referente más cercano como se busca hoy, para que si se tiene que cambiar de ese hogar familiar que lo acogía, porque están altamente vulnerados sus derechos, por lo menos haya un referente socioafectivo cercano a ese niño, que haga que su historia de vida cambie lo menos posible. Durante mucho tiempo se penó al niño por ser pobre, y las causas asistenciales eran eso, era penar y hacer que el niño, sin saber qué derecho lo investían, cumplieran una condena en centros asistenciales que a veces, con las mejores intenciones, lo único que hacían eran vulnerar más sus derechos. Bueno, esto hoy ya no es así. En el año 1995 se dicta la ley provincial de la provincia de Buenos Aires, la 13.298, que es nuestra ley de protección integral, la que rige en la provincia de Buenos Aires, que tiene este mismo espíritu de protección integral, y en ella se marcan, en ella y en el decreto regulatorio, que es el 300/05, nosotros vamos a dejar los papers técnicos, que capaz que son medio un embole, pero es interesante que los tengan, porque la ley es muy sencilla de leer, y les da un marco para que ustedes entiendan, para los que no son de acá, la Convención de los Derechos del Niño, para que ustedes entiendan que todos los plex, que todas las constituciones de todos los países tienen la necesidad y tienen el deber de adecuarse y de cumplir con este tratado que es internacional, salvo que su país haya hecho reserva de alguno de los artículos. Mientras y en tanto no se haya hecho reserva, sí, los papers los dejamos, Claudia. Mientras y en tanto no se haya hecho reserva de los artículos, la convención debe regir en todos los países. Y el espíritu de la convención es el niño sujeto total de derechos. Niño sujeto primero, y de protección integral. De protección integral con una corresponsabilidad. La corresponsabilidad del Estado, de las instituciones, que a través de las instituciones que crea por esta ley, por este plexo normativo en vista al niño, pero también de toda la sociedad, de todos los adultos, de todas las personas que deben ser responsables de las niñeces.
En la 13298, como las de otras provincias que son similares, se hace una numeración. Hay un término en derecho que es muy interesante. Por ejemplo, el Código Penal, para los que no son abogados, es taxativo. ¿Qué significa esto? Que lo que está enunciado es lo que hay, no hay más. O sea, nadie puede ser penado por un delito que no está legislado y tipificado en el Código Penal. Eso significa taxativo. Más de esto no puede haber, es esto. En el caso de la Ley de Protección Integral, es enunciativo. ¿Qué significa? Empiezo por esto, pero puede haber más. Con los sistemas de protección y con los programas de protección que enuncia la 13298, la ley, y su modo de abordar, enumera con siempre el mismo espíritu. El niño tiene derecho a una contención, a la salud, a la educación, a ser oído, a la identidad, que son los mismos derechos que se enumeran en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y también con esto, que no hay una prelación de derechos. ¿Qué significa? Que obviamente hay situaciones que nos van a llevar a nosotros como trabajadores sociales a abordarlo con más prontitud, pero esto no significa que haya un derecho que sea más importante que el otro. ¿Esto por qué? Porque todos los derechos que están enunciados ahí tienen la categoría de ser absolutamente indispensables y universales para todas las niñeces de nuestro país, para todas las niñeces de aquellos que firmaron la Convención Internacional de Derechos del Niño. Con respecto a los sistemas y a los programas de protección, en realidad con el espíritu y la salvedad que hace nuestro país cuando incorpora la Convención Internacional de Derechos del Niño. Por favor, Jessy, decime si me estoy extendiendo. ¿Bien? Bueno, con esta salvedad que hace la Convención Internacional de Derechos del Niño, nosotros le hacemos una salvedad, decimos que había una reglamentación en el inciso 28 de la Convención con varios apartados acerca de políticas públicas tendentes a arreglar los principios de lo que sería el buen comportamiento, el buen desempeño. Nuestro país hace reserva y dice que el garante de la protección integral en principio siempre es la familia. Por eso, en las leyes que ustedes vayan a leer, van a ver que la mayor parte de los sistemas protectivos son tendientes a la protección de la individualidad familiar. ¿Y esto por qué es importante? ¿Hola? Ahí está. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, ante cualquier situación de vulneración de derechos, la primera medida de intervención que tomábamos las trabajadoras sociales, o que nos dejaban tomar, era la que ese niño vaya a una casa de abrigo, aunque sea por un tiempo. Y ahora no. Lo que se trata es de reforzar a esa familia. A veces hay situaciones que son insalvables, donde la vulneración de los niños, de los derechos de los niños, es altamente gravosa. En ese momento toman los servicios locales la intervención y a través de ello las medidas protectivas necesarias, siempre dando una información al SONAL y al aparato de justicia para proteger a los niños. Pero hay un montón de medidas que son tendientes y programas tendientes a mejorar las situaciones cuando la vulnerabilidad que tiene que atravesar este niño está de la mano con alguna vulnerabilidad familiar. Hay programas, hay asistencias, hay políticas públicas. El caso de la asignación universal por hijo tiene este espíritu. El caso de aquellas asignaciones que tienen que ver con madre prolífera, los programas que tienen que ver con el sostenimiento familiar en los casos de vivienda y vulneración de derechos, los programas para los niños con algún tipo de enfermedad, que es el programa ahí para mejorar sus condiciones edilicias, que falta ahí, falta todo. Porque en realidad el niño que tiene la mayor cantidad de vulneración de derechos viene de la mano a veces con familias con muchos derechos vulnerados, con niveles muy bajos de NBU, o sea, de necesidades básicas satisfechas, con el difícil acceso a la escolaridad, a veces con problemas que el propio entorno es causante. Una experiencia, para ser breve y para finalizar, con la cual quiero cerrar, para darle paso a mis compañeras.
Es la experiencia que nosotros vivenciamos con la compañera Gladys y de la mano de otra compañera. Bueno, Eva también trabajó mucho tiempo con niños en contextos de encierro, de las mamás que a veces, siendo niñas, son madres y que cometen algún ilícito, y cómo al caer en el sistema judicial y al caer sobre todo en el sistema penitenciario por estar purgando una condena, se les quita el vínculo materno-filial. Capaz que eran excelentes madres, cometieron un delito, y el niño es penado con la madre, cuando está en situación de encierro en el 6 a veces mucho tiempo, o es penado sin la madre, porque no hay políticas de vinculación. Hay mucho patrón sociocultural tendiente a que nosotros veamos a determinados niños como más valiosos que otros. Y en este sentido, la ley es muy clara. Esta es una política universal que no distingue ni clases sociales, ni credos políticos, ni diferencias socioculturales, para los niños, pero tampoco para las familias. Y a veces en los contextos más desfavorables es cuando el Estado debe estar más presente. Porque a veces es fácil, cuando uno tiene todas las necesidades básicas satisfechas, pensar en el vínculo materno-filial y en un montón de intervenciones para poder fortalecer ese vínculo. Pero en el caso en que el contexto es muy vulnerable, tanto para esos padres como para ese niño, es muy difícil nosotros sacarnos ese proceso de culturización acerca de decimos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se espera, qué es lo que no, juzgarnos y enseguida mirar con la mirada asistencial de separar a ese niño de ese contexto. Y el contexto es el contexto que le da su historicidad, que lo constituye, es su historia de vida. Antes de pensar y de pensarnos y elucidarnos en cualquier intervención, nos tenemos siempre que tratar de pensar un poquito en los zapatos de ese niño, en lo que tiene que pasar. Y con el otro lado, ver los derechos, porque seguramente hay algún programa y algún recurso que me va a dar la posibilidad de poder intervenir respetando sus derechos y su historicidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cari, por tu intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Ana Olivera. Ella disertará sobre el rol de la CENAF como garante del cumplimiento de derechos y como organismo rector en la articulación con los servicios locales y zonales. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se te escucha bien. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este conversatorio y a todo el auditorio. Bueno, yo me desempeño laboralmente en lo que es la CENAF. ¿Sí? La CENAF es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende de la Dirección Nacional del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Mi desempeño es como territorial, porque la CENAF está descentralizada y tiene equipos territoriales en todo el territorio nacional. Nosotras nos desempeñamos, digo nosotras porque somos 5 las integrantes del equipo, lo que es en Almirante Brown. ¿Sí? A ver, la CENAF. ¿Qué hace la CENAF? Es un órgano rector. Esto quiere decir que entre sus objetivos está el gestar e implementar acciones tendientes a garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos y garantías se vean o amenazados o vulnerados, puedan acceder al reconocimiento, goce y disfrute de estos derechos que están siendo amenazados o vulnerados. La CENAF lo que se privilegia, lo que busca siempre es privilegiar el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. ¿Sí? Siempre se tiende a poder trabajar con la comunidad y obviamente fortalecer la familia.
Para la concreción de estos objetivos, la CENAF articula con diferentes áreas técnicas. Lo que hace es coordinar y supervisar las políticas y programas que tengan como finalidad la promoción, protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como así también promueve acciones de reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, fomentando su activa participación y ejercicio del derecho a ser escuchado. La CENAF se enmarca en lo que es la ley 26061, ¿sí?, que explicó muy bien recién Karina. Esta ley especifica y aclara en el inicio del dictamen de la ley que está sustentado en el principio del interés superior del niño, es decir, que el niño siempre debe ser escuchado. Esto es algo que creo que somos nosotros, los agentes que trabajamos con esta temática, quienes tienen que garantizar que esto realmente se lleve a cabo. Si bien, recién Karina nos dio la línea del tiempo, ¿no?, de cómo fue modificándose esta ley, ya hace muchos años que tenemos una ley integral, y como que a veces cuesta que se implemente. ¿Sí? Se tiene muy presente lo que fue la ley del patronato, ¿sí? Y todavía hay colegas o compañeros y compañeras que trabajan en el área con niños, que les cuesta escuchar a los niños. ¿Sí? Creo que esto tiene que ver específicamente con las subjetividades propias de cada uno de nosotros, y es algo que debemos dejar de lado en el momento de la intervención, ¿sí? Porque tenemos una ley, una norma que lo establece. Pero bueno, dentro de las incumbencias de lo que es el trabajador social o el equipo territorial CENAF, las acciones que llevamos a cabo dentro del territorio, voy a mencionar algunas de ellas, ¿sí? Una con la que trabajamos casi cotidianamente tiene que ver con el programa Identidad, que es un programa con el que articulamos directamente. Tenemos acceso a lo que es la búsqueda de partidas de nacimientos, por ejemplo, la tramitación de DNI o de inscripción tardías. Lo que facilita esto, obviamente, es garantizar el derecho a la identidad de niños que no están inscritos o que no tienen su documento. Las partidas de nacimiento las solicitamos nosotras, específicamente, y en el transcurso de 20 días aproximadamente, recibimos estas partidas, las cuales la podemos acercar a las familias. El trámite de DNI, si se hace desde el programa Identidad, lo que tiene es que un trabajador del programa va a acompañar a la familia en todo el proceso de tramitación del DNI, sin costo, ¿sí? Al igual que la inscripción tardía. Otra de las áreas que nombraba Karina también, que tiene que ver con las políticas públicas, ¿sí?, es el tema de las adendas 63. Muchos de ustedes los habrán escuchado nombrar como adendas, otros como formulario 63, o la asignación con reconversión. Bueno, todo esto es lo mismo, ¿sí? El trámite, la política pública en realidad, es la adenda 63,
y lo que hace es la reconversión para que este niño, niña o adolescente que no está percibiendo la asignación, porque no vive con la persona que tiene, que estaba a cargo en ese momento, cuando inició el trámite, se puede hacer el cambio de titularidad. Un ejemplo de ello es una familia, mamá, papá, un niño, se separan, quien deja el hogar es la mamá, y el niño queda con el papá. En ese caso se tiene que hacer la adenda 63, que lo que hace es que esta mamá transfiera la asignación universal para que la cobre el papá. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo, es un trámite sencillo, siempre intentamos de que la persona se movilice solo una vez. Son requisitos mínimos, que es DNI del niño y del papá en este caso, partida de nacimiento de este niño, y lo que sí necesitamos certificar es que realmente este niño conviva con este papá. Para ello lo que hacemos mayormente es una encuesta, una visita domiciliaria, o le solicitamos que puedan presentar alguna nota o algún informe de alguna institución que esté interviniendo o que tenga algún vínculo con la familia. Como puede ser la escuela, por ejemplo. En esos casos le pedimos que la directora del establecimiento pueda realizar una nota en la que certifique que justamente este niño está viviendo con este papá, que es este papá quien se acerca a la escuela ante las necesidades del niño educativas, que es quien registra la firma en el establecimiento educativo. También lo puede realizar en algún centro de salud, algún profesional de salud, ¿sí? Que pueda certificar que es este papá quien lleva al niño periódicamente a los controles, o si el niño tiene alguna afección. O a los servicios locales, muchas veces también nos envían el informe si es que están interviniendo ante alguna situación elevada de este grupo familiar. Bueno, eso es lo que tiene que ver con lo que es políticas públicas, como por ejemplo la asignación universal. Después otra área que también cubrimos hace ya más de un año que estamos trabajando es con el programa ENIA, que es embarazo no intencional en la adolescencia. ¿Sí? El plan ENIA en realidad promueve, ¿sí?, a que las decisiones sean libres e informadas hacia los niños, niñas y adolescentes. Esto lo lleva a cabo por medio de consejerías en salud sexual y reproductiva en los centros de salud, o por las asesorías en salud integral, que son las asesoras que están insertas en escuelas y centros comunitarios. También garantiza el acceso efectivo a MAC, que son métodos anticonceptivos, ¿sí? Y el abordaje del abuso sexual, para fortalecer las políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual, y para el acceso a la interrupción legal del embarazo, según el marco normativo. Estos son lineamientos de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, y nuestro rol en estos espacios tiene que ver con justamente la promoción y protección. La idea de promoción muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, realizar talleres en los espacios donde están los niños, niñas y adolescentes. Estos talleres están siempre enmarcados dentro de lo lúdico,
¿sí? Y van a estar orientados según el grupo etario, ¿sí? Obviamente no es lo mismo hablar de educación sexual integral a un niño de 7 años que a un joven de 18. ¿Sí? Entonces trabajamos con grupos etarios. Cuando trabajamos con los niños entre 6 y 9 años, estos talleres tienen que ver más que nada con el buen trato y cuidado del cuerpo, ¿sí? Y cuando trabajamos con los y las adolescentes, tiene que ver más con la salud sexual, ¿sí? Y embarazos no intencional. En ellos trabajamos mucho con el tema de MAC, métodos anticonceptivos, eh, en realidad siempre enmarcamos los talleres según lo que nos están solicitando, ¿sí? Quienes están insertos en estos espacios son los asesores. Los asesores están, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros somos un órgano rector. Entonces, mayormente lo que hacemos es el acompañar, el supervisar y el organizar o planificar actividades conjuntas con otras áreas, políticas o programas. ¿Sí? Entonces, las que están insertos en estos espacios, tanto de salud como de educación, son las asesoras, son ellas quienes tienen el contacto directo con los niños a diario, y teniendo en cuenta esta situación, hacen un trabajo, la verdad que muy importante, porque lo que hacen es generar un vínculo con los niños, niñas y adolescentes, y cuando esto se logra, la verdad que es genial. No hay palabras, ¿sí? Porque en realidad que un niño se acerque a alguien que recién conoce y con quien tiene la confianza necesaria para decirle que le está pasando algo y que pueda denunciarlo, es lo que a nosotros nos ayuda a poder generar la protección para ese niño, niña o adolescente. Cuando pasan estas cuestiones y se generan estos vínculos, muchas veces las niñas, los niños y los adolescentes se acercan a las asesoras a manifestar algún tipo de denuncia. Es ahí cuando intervenimos nosotras y intentamos articular. Lo primero es con el servicio local, elevamos un informe en el que se manifiesta la situación de este niño, se amerita la denuncia, se realiza la denuncia, y se presenta al servicio local. Nosotras en ese momento dejamos al órgano de aplicación, que es el servicio local, quien se va a encargar de hacer el seguimiento y las estrategias ante las intervenciones, pero nosotros no es que ahí termine nuestro trabajo, sino que nosotros acompañamos en todo lo que podemos al servicio local, y generamos estrategias conjuntas como para poder salir adelante de esta situación y restituir este derecho vulnerado en los niños. Bueno, trabajamos, creo que les dije, ¿no? En escuelas, el plan EñA está inserto en lo que son en escuelas, en CAPS, en centros comunitarios, y estamos trabajando también este año pasado mucho en lo que son los programas de envión. ¿Sí? Bueno, creo que les hice un pequeño recorrido de lo que es la intervención y las incumbencias de un territorial SENAF. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu exposición. Vamos a darle la palabra ahora a la técnica María Eva Verón. Ella va a disertar sobre la función de los servicios zonales como dependencias descentralizadas de la provincia de Buenos Aires, el trabajo axial con los juzgados y la interrelación con el abogado del niño. Bienvenida, Eva. Hola, buenas tardes a todos. Bueno,
Mi nombre es Eva Verón, formo parte de un equipo de técnicos profesionales interdisciplinario del Servicio Zonal de Lomas de Zamora. Para hablar del servicio zonal, bueno, vamos a decir qué es y cómo funciona. Los servicios zonales son las dependencias descentralizadas del organismo de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Y están distribuidos con una lógica similar a los departamentos judiciales y cubren todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ella trabajamos, como ya dije, un equipo de profesionales interdisciplinarios, administrativos, y la función que cumple el servicio zonal es la de coordinar y supervisar a los servicios locales, los cuales son los que trabajan en territorio. Después también se hacen las supervisiones de los hogares convivenciales, los centros de día, se realizan visitas, informes. También, bueno, a través de esos lugares, ya hace bastante que estoy en lo que es en el sistema de niñez, y por suerte he trabajado en varios dispositivos, ya sea en casas de abrigo, en centros semicerrados, con chicos, con jóvenes, con problemas con la ley penal, y todos se articulan, ya sea con el servicio local, que es el que trabaja en territorio, y el servicio zonal. Después, bueno, supervisar y monitorear a los servicios locales. Lomas de Zamora tiene el trabajo que abarca los 3 municipios, es Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda. Es bastante amplio el territorio, y la mayoría de las supervisiones que se realizan es a través del REUNA, que es el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia. Esta, la verdad, que es una herramienta fundamental, ya sea para el servicio local y el servicio zonal, porque ahí van a estar cargadas todas las intervenciones que se realizan a través de los niños que llevan los niños que tienen problemas de vulneración de derechos, entonces se carga todo en ese sistema. Respecto también a esto, es decir, trata de poner en punto para no interferir con los demás efectores que tiene, ¿no? Ya sea todo niño que está en el sistema va a estar en este registro, y es la solicitud de derivaciones. Vamos a ver, y tenemos la historia de vida del chico, y vamos a saber cómo nos relacionamos y trabajamos en conjunto con los diferentes efectores, ya sea de salud, educación, cultura, todo lo referente a eso. Después, otra de las tareas que realiza este servicio zonal es una vez que se ha tomado la intervención, una medida de abrigo excepcional, es dar cuenta, pedir al colegio de abogados, perdón que a veces me pongo nerviosa y se me van muchas cuestiones, pedir al colegio de abogados, nada, que se haga un sorteo para que se haga presente en el expediente del abrigo. Como representante de este niño, va a ser su portavoz, ¿no? Bueno, Cari ya debe saber más o menos, esto es lo que nos relaciona mayormente. Se tiene en cuenta que este pedido va a ser, mayormente el servicio zonal lo hace con los chicos a partir de los 7 años, porque tienen que dar cuenta qué es lo que quiere, y se tiene que tener en cuenta su decisión. El abogado va a ser su voz, el escrito va a tener que estar escrito con las palabras del niño, lo tiene que firmar, y nada, va a ser su voz en representación, su letrado representado.
Después otras de las funciones que realiza regularmente o diariamente el servicio zonal es las recepciones de las líneas 102 y 144, que es bastante complicada en estos últimos tiempos, bastante complicada. Yo últimamente me estoy haciendo cargo de eso. Es todo lo que llega desde Cava, por derivaciones, ya sea en hospitales o lo que fuese, nada, se abre un legajo y se da intervención a los servicios zonales que correspondan. El trabajo articulado que se hace, bueno, una vez que se toma la medida, otra de las cosas que hace el servicio zonal es acompañar, disculpa, a los equipos técnicos que intervienen en la medida en el proceso judicial. Van acompañada de la coordinación. Después, otra cosa que quería explicarle por ahí, de los equipos técnicos, o del sistema del REUNA, que también lo va a hablar ahora mi compañera, es esto. Es una herramienta fundamental porque a nosotros nos sirve, ya sea desde todo lo que se está trabajando con el niño, niña o adolescente, y también tenemos como una herramienta todas las políticas públicas que están al alcance de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos los lugares más cercanos al domicilio, para que podamos, se puedan intervenir y podamos trabajar con los diferentes efectores. Es una parte fundamental esta. Después Gracias. después que se toma la medida, también se sigue el caso. Uno trata a veces de sacar esto de la derivación, ¿no? Solicitamos intervención. Con esta lógica de la solicitud de intervención es que no tan solo delegamos el caso al que sigue y no nos hacemos más cargo. Es decir, acompañar y trabajar conjuntamente en esto, en poder restituir ese derecho vulnerado que tiene el niño, acercando, por ahí hay casos que por ahí se toman en cuenta, que no se ha trabajado por ahí en la escucha, que es fundamental, el niño hacer oído en todo el proceso, desde que comienza, de solicitar al juez alguna petición, cuando están en esa medida de abrigo excepcional, que bueno, son 180 días, una vez que se vence esa medida y no hay restitución de derecho, se pasa al Estado. En cuenta la corresponsabilidad. Muchas veces, bueno, damos cuenta de que muchas medidas por ahí no fueron, sino bien tomadas, sino que por ahí no el servicio local, el encargado de ello. Lo más urgente que trabaja ahora es en la solicitud de pedidos de vacantes institucionales, que es en la urgencia, lo que se está trabajando es eso, en la urgencia de esos pedidos, ya sea de vacantes, de hogares convivenciales o comunidades terapéuticas, ¿no? Se sigue el caso, ya te digo, a través del sistema, y se hacen entrevistas cuando están todas agotadas en el servicio local, o piden intervención conjunta para trabajar en conjunto ambos dispositivos. Bueno, después no sé si quieren hacer alguna pregunta específica, estoy dispuesta a responder, no sé. Díganme ustedes.
¿Se escucha? Por el momento, Eva, sí, sí se escucha. Por el momento no hay consultas dirigidas a vos directamente en el chat. Si quieren, lo que podemos hacer es al finalizar tu exposición y la exposición de Gladys, que cada uno de los participantes y las participantes se dirija directamente a cada una de las expositoras. Acá Miriam pregunta, ¿un adolescente de 18 años puede exigir cambio de apellido? Ahí está la abogada. Ahí no sé si me escucha. Sí, se te Todavía escucha, no. Cari. ¿Cómo están? Por supuesto que sí. El niño se ha planteado casos de identidad de género, incluso a los 10 años. El caso, bueno, está reservado de identidad, se tomó en un libro con otro nombre que ahora no recuerdo, lo trabajó como psicólogo un abogado de la casa, un psicólogo de la casa, Alfredo Grande, y se trabajó el cambio de nombre y de identidad sexual. La identidad es un derecho fundamental del niño. Lo puede hacer a los 18 años o antes. Desde que los niños tienen uso de palabra, incluso antes de ellos, tienen el primer derecho a ser escuchados. Y así lo marca el último comité y el protocolo que se elevó al Comité Internacional de la Convención de Derechos del Niño en el 2018, donde se trabaja especialmente procesos penales y la voz del niño en ellos, de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Espero haber respondido. Bien, gracias, Cari. Eva, si querés continuar, aún no hay más preguntas por el momento. Genial, dicen. Bueno, no sé qué más podría hablar del lugar, ya te digo, lo más fundamental, ya te digo, que trabajamos es en las solicitudes de los hogares de convivencia. He realizado las visitas a esos hogares, lo que se realiza en el trabajo es, bueno, charlar con los chicos, ver los lugares a donde conviven habitualmente, se realizan los informes, ver cómo están dispuestas todos los espacios que tienen para estar ellos ahí, y si alguno tiene alguna inquietud o quiere hablar con nosotros, también se realiza. Todo eso se hace un informe, todo eso también se carga en el sistema, a donde se dan cuenta también de lo que tenemos ahí, que sabemos cuántos chicos están alojados en cada dispositivo, que son los hogares que están conveniados con el organismo de niñez. Entonces, cada vez que nos piden una vacante, tenemos que tener cuenta la especificidad y la necesidad de cada niño, ¿no? Entonces, empezamos a buscar los lugares más convenientes para ello, y lo que tiene este sistema es que vos podés ver la cantidad de chicos que están alojados y si tienen vacante o no. Porque es una necesidad que a veces no podemos dar respuesta porque no hay lugares, está colapsado el sistema. Claro. Entonces, si no podemos dar respuesta a esa vacante, nosotros lo tenemos que solicitar al organismo de niñez de la provincia. Ellos se harán cargo y verán de qué manera se puede solucionar este problema, esta necesidad que tienen. Después, la verdad que la mayoría de los trabajos que se hace, el seguimiento continuo a través del trabajo, es a través del sistema. Solamente los casos que se reciben y que hacemos entrevistas son en los casos de pedido de comunidad terapéutica, a donde sabemos que es solicitado por el servicio local, pero se hace la entrevista en sede. El joven tiene que estar de acuerdo, obviamente, y siempre acompañado con un familiar. Entonces, por ahí se solicita la plata, un anexo, a donde nos autorizan el ingreso a alguna comunidad terapéutica,
y se hacen todos los papeles correspondientes, todos los trámites correspondientes. Bien. Acá Mariana Vélez dice, en el contexto de pandemia, en los hospitales están cerrados los registros civiles, los recién nacidos salen de los hospitales sin acta de nacimiento, solo con constancia, se me fue el chat, de parto. De los hospitales salen siempre con constancia de partos. La inscripción siempre se hace en el registro de las personas. La constancia de parto después se lee. No se te escucha, Cari, con el micrófono así. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, que de los hospitales siempre salen con la constancia de nacimiento. Nada más. El padre, mientras tanto, realiza en el registro civil la correspondiente anotación a las actas de las partidas de nacimiento. Lo que se debería hacer, en realidad se piden y se están pidiendo vía mail para que no haya cantidad de gente en los registros civiles amontonadas, y en el caso de que no lo pudieran hacer, tienen que ir a la justicia descentralizada por las casas de la justicia o comunicarse con los centros de emergencia de los tribunales. Bien, bien, gracias, Cari. Eva, si vos querés agregar algo más, si no le damos la palabra a Gladys, así entre las 4 después pueden responder las preguntas del auditorio. ¿Te parece? Dale, dale. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Gladys Gómez. Ella va a hablar acerca de los servicios locales y la intervención desde un equipo interdisciplinario, y el registro estadístico unificado de niñez y adolescencia, y también acerca de la derivación y el trabajo con los programas de protección integral. Bienvenida, Gladys. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha, Perfecto, si se me escucha bien. Bueno, se escucha perfecto. Gracias. Bueno, en principio voy a hablar de los servicios locales en sí, pero quería aclarar que en casi todas estas instituciones trabajamos desde un equipo interdisciplinario para poder hacer la intervención pertinente, que se encuentra conformado por una trabajadora social o técnica en minoridad y familia, una abogada, una psicóloga y una operadora de calle. Eso es todo lo que integra este equipo interdisciplinario, por ejemplo, en este caso, dentro de los servicios locales. Bueno, voy a explicar lo que son los servicios locales, que son organismos del gobierno provincial, donde se trabaja activamente con el compromiso en materia de infancias, sobre todo aquellas normativas internacionales en que la Argentina incorpora en su legislación interna, como es en este caso la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Se parece mucho esta intervención a los servicios zonales y a los servicios y a la CENAF, porque trabajamos interinstitucionalmente todo el tiempo, teniendo una participación bastante activa, donde nos comunicamos, a veces desde lo cotidiano, ¿no? Bueno, la ley 13298, en su decreto reglamentario, el 300/05, las leyes 13634 y la 13645, en conjunto con toda la normativa administrativa, constituyen la intervención del Estado en las niñeces y familias de la comunidad. Esto es un sistema de promoción y protección integral de los derechos del niño, niñas y adolescentes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que se establece la escucha, que es lo que decía Karina, ¿no? Que en la supremacía de la intervención es la escucha y la palabra de niño como derecho universal para poder hacer la intervención pertinente en niñez. Entonces nosotros siempre decimos que se requiere de la disposición de todas y cada una de las áreas de niñeces, tanto municipales como provinciales, así como las organizaciones sociales, en la búsqueda de estrategias
para el fortalecimiento de cada familia, de cada barrio, para poder lograr esas respuestas que se pueden elaborar y que sean eficaces para evitar el deterioro de ese continente familiar en cuanto a la privación afectiva y física por desvinculación de hijos respecto de sus padres. Entonces, vuelvo a explicar esto, la intervención en los servicios locales se trata de ver, de escuchar, de acompañar, fortalecer, optimizar esos recursos existentes, diseñar e implementar nuevas estrategias para cada caso y ante cada necesidad, ya que, bueno, cada situación que se desprende de alguna problemática es totalmente diferente, ¿no? Entonces, cada uno de la sociedad, o cada uno como miembro de la sociedad, ejercemos una función y el objetivo es que entre todos y cada uno posibilitemos los derechos esenciales, dándoles acceso a que todo esto pueda ser cumplido, ¿no? Recién mis compañeras hablaron de las medidas de abrigo. Todo el mundo se pregunta, y es una medida que se toma en los servicios locales. Esta medida es una medida extraordinaria y excepcional de protección, ¿sí? Es una medida de protección. Entonces, esta medida de protección, esta medida de abrigo, se toma ante la amenaza o vulneración de derechos, ¿sí? Ante lo que nosotros podemos visualizar como vulneración de derechos, pero que también tiene un tiempo, ¿no? Entonces se adopta esta medida de manera temporal, que puede ser en un ámbito familiar o en un lugar alternativo como los hogares convivenciales de atención social, o de salud también, ¿no? A veces esto que puede ser hablaron de comunidad terapéutica, pero bueno, es un poquito más largo. Entonces, esta medida, para que tome legalidad correspondiente, se le comunica lo resuelto en un plazo estimado de 24 horas al asesor de incapaces y al juez de familia que es competente en el caso o en la situación. Y es este juez que le dará resolución de carácter legal para que cese a los 180 días. Después de los 180 días ya comienzan otro tipo de intervenciones que, como habló Eva, la medida de adoptabilidad y demás. Pero mientras, este equipo interdisciplinario del servicio local se va a encargar de trabajar con el grupo familiar, que puede ser el padre, la madre o el padre y la madre, los hermanos, o sea, ese grupo familiar conviviente, a través de unas estrategias elaboradas a lo que nosotros llamamos PER, que es el Plan Estratégico de Restitución de Derechos. Entonces ahí vamos a buscar las estrategias que le permita al niño, de ser posible, el retorno a su grupo de convivencia. Y las condiciones que puedan ser modificadas sobre la causa que se llevó a ser presentada como amenaza o violación de derecho, ¿no? O sea, no es que se toma una medida de abrigo y listo, no, se va a seguir trabajando, se van a buscar estrategias para seguir abordando el caso. Para eso, bueno, nosotros elaboramos diferentes acciones. Les voy a hablar de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, se hacen visitas domiciliarias, en donde está el niño, en el caso de que sea en un hogar de la familia, entrevista a ese grupo familiar de origen y el acompañamiento en los diferentes dispositivos que se encuentren accionando. Por ejemplo, en salud y educación, ¿no? Si el niño tenía, por ejemplo, el derecho vulnerado en salud, se va a promover ese derecho. Si estaba no escolarizado, también se va a promover, y bueno, siempre vamos articulando, ¿sí?, con la CENAF o con otros dispositivos. Bueno, ¿y dónde se registra esta intervención, ¿no?, que hacen los servicios locales? ¿Cómo
¿cómo nosotros registramos todo esto? En principio nosotros abrimos un legajo, que es un recurso interno para registrar todo el trabajo realizado. No se escucha. No se escucha. Gladys, se te cortó el micrófono. Ahí Bueno, estás, ¿ahora? ahí te figura otra vez. Sí, sí, ahora sí. Listo, bueno. Bueno, entonces vuelvo a decir lo mismo. ¿Dónde se registra esta intervención? Desde el servicio local nosotros abrimos un legajo. Pero ese es un recurso interno para registrar todo el trabajo realizado por el servicio local. Pero hay un dispositivo que se llama REUNA, ¿sí? Que es el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia, donde se manejan todas las intervenciones, ¿sí?, que se pusieron en marcha desde los zonales y desde los locales de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene una resolución, la resolución es 317/11 del Ministerio de Desarrollo Social, y su función es organizar un sistema de información único y descentralizado que incluye indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas públicas y programas de niñez y adolescencia de familia. La iniciativa del REUNA viene a dar cumplimiento en la Ley 13298, en el artículo 16, inciso 5. ¿Sí? Eso después, con respecto a las leyes, por ahí lo va a plantear de otra manera Karina, pero nosotros, bueno, tenemos este conocimiento y que prevé implementar un registro, ¿sí?, para todos los destinatarios que sean atendidos por el Estado provincial, los municipios y las organizaciones no gubernamentales en el territorio. Bueno, dicho registro contiene todas las acciones realizadas con el niño y su familia, y servirá de base de datos para la planificación y seguimiento de las intervenciones que sean requeridas. O sea, el servicio local tiene su propio legajo de todos los niños, pero asimismo sube todas esas intervenciones que son las entrevistas, los seguimientos, las tomas de decisiones, y todo lo que se fue evaluando adentro, o sea, en este dispositivo de naturaleza virtual que es el REUNA. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este REUNA? Es este dispositivo que está disponible en un tiempo real para todos los usuarios que necesiten consultarlo, actualizarlo o modificarlo. ¿Sí? Es una herramienta ágil, ¿sí? Bastante ágil, donde los zonales o los locales mayormente van a esa base de datos y, bueno, y encuentran el registro de aquel niño que está con algún tipo de problemática. Esa es la función del REUNA. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Vuelvo a repetir, es construir y relevar indicadores que atribuyan al análisis, al diagnóstico, la planificación y supervisión de políticas públicas para resolver esas problemáticas de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad de derechos a partir de lo que este sistema demande o genere. Bueno, es un sistema de fortalecimiento institucional en el proceso de unificación de criterios entre los servicios zonales y los servicios locales. Si bien, como dice Eva, son los que supervisan, los servicios zonales son los que supervisan el trabajo de los servicios locales, pero hay una interacción muy dinámica entre uno y otro. ¿Sí? Esa participación que tenemos es muy sistemática. Y bueno, es la herramienta, como dije antes, que presenta un marco jurídico que está dentro de la ley. Todos nos manejamos con las normativas y las leyes, la 26061, que es la de protección integral de los derechos del niño o niña, y bueno, y la 13298, que dan cumplimiento justamente a este dispositivo provincial que está reglamentado. Bueno, el REUNA permite que esté disponible para todos los usuarios que estén debidamente autorizados
con una generación de usuario y contraseña. Así que no hay otra manera de ingresar al Reúna. Esto te lo facilita el dispositivo donde vos estés trabajando, en mi caso en el servicio local, en el caso de Eva en el servicio zonal. Así que bueno, eso es un poco el trabajo y la elaboración de proyectos que se llevan a cabo en función de promover y proteger los derechos del niño. Pero en síntesis, para aclarar, el servicio local se encarga de escuchar y promover el derecho del niño, ¿sí? En esa escucha y el deseo de ese niño con respecto a su situación en la cual está atravesando. Así que bueno, por ahora, Bueno. si después quieres preguntar algo. Bueno, muchas gracias, Gladys. Sí, hay una pregunta de Viviana Granado. Ella dice, en un proceso judicial donde se debate el cuidado personal de un niño, ¿se puede pedir intervención al SENAF? ¿Cuándo se considera que los derechos del niño se encuentran vulnerados? Bueno, en principio solamente voy a decir esto: cuando un derecho se encuentra vulnerado, no hay más que ir a la ley 13298 que te dice todos los derechos que tienen los niños. En cuanto hay un derecho vulnerado, hay una necesidad que debe ser oída, y en este caso yo le doy lugar a mi compañera Ana Olivera para que conteste desde la SENAF. Adelante, Ana, si te parece bien. Gladys. Sí, obviamente, si hay un derecho vulnerado, siempre hay que solicitar la intervención del órgano que corresponda, ¿sí? Si es para la implementación o la denuncia, obviamente va a ser el servicio local. ¿Sí? Como decíamos, hoy, al ser un órgano rector, nosotros lo que hacemos es hacerle llegar la situación específicamente al órgano de aplicación, que tiene que llevar adelante las políticas para revertir esta situación y restituir ese derecho vulnerado. Cuando esto no sucede o se terminan las instancias de trabajo del servicio local, porque a veces no es que no se resuelve porque el servicio local no lo resuelve, hay muchísimas otras cuestiones que están en juego siempre, lo que hacemos desde el SENAF es solicitar la intervención justamente al servicio zonal. ¿Sí? Y de esa manera se van buscando las diferentes estrategias e instancias para que ese derecho sea restituido. Pero sí, por supuesto que se puede solicitar a la SENAF la intervención ante un derecho vulnerado. Agrego algo, ¿cómo están? Desde lo que es el protocolo ASI, en el caso de abuso, que ya es un delito penal contra un niño, se pone el andamiaje judicial que vía audiencias, obviamente que ese niño se le resguarda, se le debería resguardar todos sus derechos, y en el caso de ser un abusador, el conviviente, inmediatamente con una medida cautelar que es in situ, que tiene igual que la violencia de género, es en el momento de la denuncia, lo apartan del hecho conviviente, en el caso de ser una persona que abusa, y después hay dos dispositivos que se utilizan en el marco de la justicia. Una es la cámara Gesell, que consta de un equipo interdisciplinario. El año pasado, y ahora vamos a repetirlo si Dios quiere, trajimos a los profesionales peritos de la cámara Gesell, donde mediante diferentes tipos de trabajos del área de la psicología, conjuntamente con algunos psicopedagogos, se trata de trabajar específicamente acerca de el relato del niño, que no siempre lo pone en palabras, pero siempre lo puede poner en dibujo, en contexto. A partir de ahí hay al menos 3 audiencias en donde se cita a esta familia, y se trata, vía informe socioambiental, de saber si el lugar a donde está viviendo ese niño, donde supuestamente una situación de abuso, es un lugar seguro. Y esto se hace vía servicios locales. Son 2 órganos, la instancia judicial y el servicio local. Bien, gracias, Cari. Vanessa consulta, ¿cómo se están abordando situaciones de vulnerabilidad de derechos en este contexto de pandemia? Y agrega, gracias por todos sus aportes, muy enriquecedor.
Yo no sé si alguien quiere, desde el Ministerio de Desarrollo de Nación, desde la Secretaría de Niñez de Nación, si pueden, googleanlo, que hay un protocolo específico para trabajar desde sus casas. Todo lo que es la intervención de las niñeces en situación de pandemia es muy claro, tiene gráficos, es muy breve, bastante esquemático, con respecto a los tiempos. La realidad, que es bastante más cruda que la ley y que lo que trabajaron mis compañeras, es que creció muchísimo la tasa de maltrato y de abuso, y las denuncias por maltrato y abuso de niñeces de miembros convivientes, ¿sí? Lo mismo que pasa con el tema de violencia de género. Todavía no se habla tanto de las niñeces en situación de vulnerabilidad y de abuso, porque es muy silenciado igualmente lo que pasa con las personas con discapacidad. Pero bueno, es una población altamente vulnerable, altamente vulnerable. Acá el espíritu que marca tanto la 26661 como la 13298 como la Convención en general, es que cualquier persona que sospeche que sobre ese niño hay una situación agraviante a sus derechos, tiene vía libre para hacer la denuncia. Y dentro de la página están los teléfonos, que es el 102 y demás, que ustedes pueden fácilmente hacer una denuncia en carácter anónima, como para que sea su vía y que se pueda investigar en qué situación se está. No sé si he respondido. Bien, sí, en consonancia con la pregunta anterior, María Cristina pregunta ¿cómo trabaja el servicio local y zonal ante esta pandemia del COVID-19? Mira, en estos momentos estamos realizando el trabajo en el domicilio, pero el seguimiento se hace a través de videollamadas o llamadas que están en lugar de cumplimiento, ya sea en los hogares convivenciales o familias alternativas. Se hace todo a través de videollamadas. Así que esa es la manera que en estos momentos estamos trabajando, al menos desde el servicio zonal. Lo mismo con los casos que estaba planteando Cari, que es de violencia. Sí, la verdad que yo estoy a cargo de recepcionar todos esos llamados y solicitar las intervenciones a los diferentes servicios locales que correspondan, ya sea Lanús, Lomas o Avellaneda. Son los llamados del 102 y el 144. Bien. Pero bueno, todo lo estamos haciendo a través de videollamadas o llamadas de teléfono, como fuese, ¿no? De esa manera. Bien, gracias, Eva. Aldana pregunta, ¿qué sucede cuando un menor, en este caso recién nacido, pierde a su mamá, es decir, fallece, y su padre está privado de libertad? A ver, una persona que delinque, por supuesto, por una cuestión que está privada de su libertad, no puede ejercer lo que se denomina ahora responsabilidad parental, ¿eh? ¿No? Tampoco hablamos más de menores, hablamos de niñas, niños y adolescentes. Este es nuestro paradigma. Y en general lo que se trata de buscar es el miembro más cercano. Recuerden que el espíritu de la 13298 y de todo el plexo normativo, incluyendo el articulado del decreto, habla de familia ampliada. ¿Esto qué significa? Que no solamente a veces los convivientes, sino aquellos extensivos con los que tiene cercana relación el niño, la niña o el adolescente. A partir de ahí, si esto sucedió, se tiene que buscar entre los lazos afectivos más cercanos a donde estaba conviviendo esa madre, y se trabaja con los servicios locales y a veces con la asistencia de la justicia, en lo que se llama una estrategia de vinculación del vínculo familiar o del vínculo materno-filial. No sé si he respondido. Bien. Gladys, ahí capaz que vos que laburás en vínculo. No, es todo lo que vos decís, que corresponde. Y bueno, con respecto a las intervenciones, nosotros en esta época de pandemia también lo que hacemos es un seguimiento a través de llamadas, videollamadas, y se atienden, sigue atendiendo, sigue vigente
el 911, desde el 911, y de ahí lo que hacen es hacer las derivaciones a los servicios locales, si corresponde, o a las instituciones pertinentes. Es todo. Bien, gracias Gladys. Y bueno, la última pregunta, Laura pregunta si trabajan con el tema de la ley Brisa. Sí, al menos desde el zonal, cuando hay un caso de alguno de los niños que están con una medida de abrigo, se solicita que tengan el beneficio de dicha ley. Bien, bueno, una pregunta más se suma y cerramos. Ailén pregunta, ¿cómo asisten desde los servicios locales a las familias en situación de calle? Se podría dividir esta pregunta en dos, previo pandemia y actualmente. Sí, Cari, vos levantaste la mano, o Gladys. Es dependiente, es que lo que pasa es que hay dos ámbitos de incumbencia. Tenemos ahí el ámbito de incumbencia central del Servicio de Desarrollo Social de cada municipio. Y depende, bueno, del lugar a donde se encuentra la persona en situación de calle. Hay algunas políticas que son protectivas, muy pocas, muchas más en Capital Federal, donde hay más cantidad de situación de calle. Y en el marco del COVID hubo un plan nacional enmarcado en el decreto presidencial, que se extendió tanto a Cava como a la provincia de Buenos Aires, de generar refugios alternativos para las personas que estaban en situación de calle. De hecho, se abrieron un montón de refugios, caso de Chapadmalal, caso de hoteles en Cava, donde las personas que están en situación de calle, por lo menos, podrían estar en situación de abrigo, abrigo temporal a la situación de calle. No se le resolvió ningún tema habitacional, sino hay un abrigo temporal mientras se mantenga lo que se denomina alerta sanitario. Bien, bueno, Cari, Ana, Gladys, Eva, si quieren agregar algún comentario o hacer una conclusión, un cierre, tienen la palabra. Bueno, en principio me gustaría dar las gracias, obviamente, por la participación de todos y todas, y dejar como el mensaje de que esto que hablaba en un principio Cari de la corresponsabilidad, todo lo que tenga que ver con la incumbencia en niños, niñas y adolescentes, todos somos partícipes de cualquier tipo de situación de abuso o vulneración de derechos. ¿Sí? El solo hecho de sospecharlo, creo que Gladys mencionó algo, o Eva, no recuerdo ahora, pero el solo hecho de sospechar de alguna situación de abuso nos hace corresponsables, ¿sí? Es decir, tenemos la obligación, profesionales, no profesionales, mujeres, varones, adultos, niños, ¿sí? De hacer, hacer la denuncia correspondiente. ¿Sí? Está en manos de todos nosotros que esta ley se afiance de una vez por todas, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, sabemos que la ley existe, las normas están, pero muchas veces nosotras mismas, desde nuestros lugares de trabajo, tenemos que estar luchando con quienes están trabajando también con niñez, ¿sí? Y remarcar sobre todo esto, el derecho de los niños, sobre todo, y el primero para que esto pueda llevarse a cabo, es el que los niños deben ser escuchados. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a las 4 expositoras, a Karina, a Ana, a Eva, a Gladys, a cada una, cada uno de ustedes por estar del otro lado. Para nosotros desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora es un orgullo poder tener este espacio virtual para poder seguir generando debate, reflexiones, intercambios entre profesionales y especialistas de un área. Así que le agradecemos que estén atentas, atentos, atentes a la página web de la universidad, a las redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que va a haber muchísimas actividades próximas
en diferentes temáticas. Así que las esperamos, los esperamos, les esperamos en los próximos Zoom. Y bueno, muchísimas gracias, cuídense y quédense en casa. Sí. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.